Estamos en las mismas puertas del fin de un sistema satánico a escala mundial. Un sistema a escala mundial, digo, en todos los países, naciones, tribus, lenguas, donde a la humanidad se le ha engañado terriblemente. De tal manera que mucha gente, pobre gente inocente, ha sido esclavizada, sacrificada, sus niños sacrificados también literalmente, como los antiguos cananeos, que cogían, quemaban a sus propios niños, a los baales, a los demonios, estatuas gigantescas con cuernos y tal, decía que eran sus dioses. Sí, todavía en algunos sitios en secreto se hace el mismo ritual, todavía, en lugares secretos. Antiguamente se hacían en las plazas públicas. Recuerden que la Santa Inquisición quemó gente viva en las calles, en las plazas públicas. Era un teatro, como diciéndole a la gente, si no nos hacéis caso, si no pagáis, si no os esclavizáis a nosotros, vais a pasar igual que vosotros, como esto. Y se veían mujeres, niños, niñas atados, los echaban aceite, ponían leña y los quemaban con fuego. Y anteriormente los cogían en los calabozos de la Inquisición, túneles gigantescos, los torturaban y le hacían escribir un escrito que ellos hacían que ponía: yo soy esclava del diablo, yo adoro a Lucifer, y preferían escribir lo que fuera, pero que acabara la tortura. Eso lo van a pagar. Y aparte de eso, hablo de las religiones, el catolicismo, sobre todo el Vaticano, que todavía sigue el mismo juego. No ya públicamente, sino, por ejemplo, el Vaticano hacía fortunas, miles de millones, todavía le tiene, el Banco Ambrosiano, dice que los banqueros de Dios, o sea que Dios cuando viene de vacaciones a la tierra, pues tiene sus bancos, ¿no? Que entonces Dios necesita mucho dinero, porque claro, imagínense la borrada, la bestialidad que todavía la gente acepta. Pero lo más terrible es decirle que las personas cuando mueren necesariamente van a parar a infiernos y allí los demonios sádicos, ángeles diabólicos, los van a torturar, quemar con fuego, los van a sacar los ojos, les van a meter en la vejiga a las mujeres hierros candentes con fuego. O sea, unas escenas diabólicas que la Iglesia ha formado, creado, cuando ellos sí quemaron a la gente viva y los torturaron. No Dios. Dios no tortura a nadie. Dios no hizo a los hombres para que luego mueran y sean torturados, para pagar los pecadillos que hayan hecho, pero si pagas, digamos, a la Iglesia por tus pecados, que es dinero, indulgencias, entonces ya la Iglesia hace que no te quemen tanto, pero te queman, ¿no? O sea, pero no tanto, podía estar toda la vida, pero si pagas mucho dinero, pues entonces a lo mejor solo estar 50 años quemándote. Imagínese la esclavitud, la burrada que esa gentuza ha hecho durante siglos y hace hoy. Porque todavía la gente, todavía hoy, cuando mueren, pagan funerales para que Dios los perdone los pecados. Han puesto a Dios, Jehová Dios, tiene un nombre en la Biblia, no al Dios Baal, ni Berzebú, ni... Dios tiene un nombre. Y la gente, menos, el Vaticano no lo dice nunca el nombre de Dios. No. Nunca dice Jehová. Ellos dicen dioses, o la diosa reina de los cielos. La madre de Jesús es la reina que inmortal llegó a los cielos y allí domina el mundo. O sea, ¿de dónde se sacan esas burradas? Primero, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios tiene infiernos, que Dios manda? O sea, Dios es el jefe de los demonios, que Dios ha creado demonios para torturar gente. Debe ser interesante, se aburrirá, ¿no? Y quiere ver cómo pobre gente sufre años de tortura, de fuego, de horror sin que nadie escuche. Esas burradas diabólicas las ha creado el Vaticano, el catolicismo. Todavía hoy. No es que lo hagan públicamente, pero siguen cobrando indulgencias.
y dominan millones de católicos que en su ignorancia, no maldad, ignorancia, les explotan por tradición, ¿no? Porque claro, fíjate, la familia, ¿no? Católicos, tradicionalistas, que si te mueres o muere el papá, la mamá, fíjate, lo van a estar quemando por seguridad, para que vamos a pagar, sí, y encantado, y encima te viene el clero, sí, pagando esto, Dios acortará los días de tortura. No existe tal infierno. En ninguna parte de la Biblia habla de infiernos. En ninguna parte de la Biblia Dios quema a nadie, sino salva a la humanidad. La Biblia dice que tanto amó, esos textos de la Biblia, tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, el unigénito, que es decir, la primera creación de Dios, porque luego Dios, por medio de Jesucristo, creó millones de ángeles, creó galaxias, planetas, creó belleza, orden, infinito. Dios no creó infiernos. El Vaticano ha creado infiernos, ha creado su religión y sabe que la ignorancia de la gente, por si acaso, pagan lo que les pidan y se esclavizan. Han amasado fortunas, cuando clérigos, cardenales, obispos y papas tenían críos pedófilos, tenían mujeres, tenían orgías que valían millones. El dinero venía por sí solo, carros de dinero, hasta el día de hoy, claro. Pues la Biblia no dice nada de infiernos. La Biblia dice claramente que la gente se muere. No hay más. Que si te haces viejo, que te accidentas, que te enfermas, que te mueres. ¿Pero por qué nos morimos? También te lo dice. Por herencia de Adán y Eva. Es como, por ejemplo, una familia que él o ella, lo que sea, es un ejemplo, ¿no? Que tiene sífilis o que tiene gorronea o que tiene alguna enfermedad y tiene una relación sexual con la mujer o ella con el hombre, ¿eh? Y entonces los niños ya automáticamente nacen con esa enfermedad, lo han heredado. Y esos niños ya nacen enfermos. No porque naturalmente tuvieran que estar enfermos, porque ha heredado, los virus se transmiten enseguida y un niño en gestación pues enseguida coge muchos virus y ya nace enfermo, o parapléjico, o mongolito, o muerto. Y tienen que abortar. Y se admite el aborto en la iglesia pagando. Puedes abortar, sí, bueno, porque estás quemando niños. Un niño, un aborto, uno, millones, además se indemniza y encima digamos, se felicita a los abortos y financian abortos. Te están quemando en la tierra cada año millones de niños y niñas que no han nacido. Los pobrecitos nacen, las criaturitas, enseguida la sonrisa en los labios, el deseo de la mamá, de amamantarlos. Ese niño, pobrecito que llora, le cogen y le meten, como hacían los antiguos, en una olla de fuego. Antiguamente lo hacían así, ¿no? Los hebreos lo hicieron también, que cogían a los Baales, una estatua gigantesca con cuernos, y ese era nuestro Dios, ¿vale? Y hacían con una fuente, la estatua asquerosa esa, con una fuente con carbones y tal, echando fuego, y cogían al niño y le tiraban a fuego. Era un sacrificio a los Baales para que tuviéramos prosperidad y tal. Siguen todavía. ¿Qué hacen con los niños cuando los abortan? Pues le ponen una inyección de veneno y cogen al niño y le tiran a un horno. Literalmente, de fuego, enciende como una estufa de carbones. Y la gente está tranquila. Y la iglesia, muy bien hecho. Muy bien hecho. No existe tal infierno. La Biblia dice que Adán y Eva, Dios los creó del polvo del suelo, de elementos de la tierra, van. Todos venimos de la tierra. Es decir, Dios creó la tierra. Dios creó el universo, creó galaxias, creó planetas, lunas. Y la tierra, elementos de hierro, carbono, es decir, óxido, lo que quieras, diferentes elementos, y cogió esa tierra y formó un hombre. Dios puede hacerlo. Y ese hombre se llamaba Adán. Y de Adán le compró, le hizo una compañera, porque claro, era un propósito hacer hombres en la tierra, que cuidáramos de los animales, las aves, los peces. Cuidáramos de toda la creación que anteriormente había hecho Dios en la tierra, humanos. Creó humanos para cuidar de los demás. No los demás cuidar a nosotros. No los animales están hechos para cuidarnos o para matarlos y comérnoslos o torturarlos. Para que nosotros cuidemos de la creación entera. Porque los animales tienen instinto. Se cuidan de sí mismos. Pues cualquier el león o la pantera o el elefante o el lobo, lo que quiera. Ya sabe a quién tiene que aparejar. Que decir, buscan la pareja, hacen su cueva, su refugio, la dejan embarazada,
cuidan de sus cachorrillos, lo hacen instintivamente. A diferencia que el humano tiene que aprender. O sea, ningún humano nace con el instinto de cuidar de sus crías y alimentarlo, ¿no? Se enseña desde niño cómo tienes que cuidar a tu crío. Te dan, digamos, un poco de enseñanza en el hospital cuando la chica está embarazada. Ya sabes lo que tiene que hacer, ¿no? Dale el biberón tal a tal horas, tal, le cuida, le cambia los pañales y tal. El animal no, ya lo tiene por instinto. Pero nosotros tenemos que cuidar de los animales. Pero hasta el momento no hemos cuidado de animales, los hemos matado. En principio, Adán no tenía que comerse a los animales, cuidar de ellos. Pero por causa de una invasión a la tierra de demonios, de millones, que querían tener ese placer sexual, los ángeles no son materiales, no son humanos, pero pueden hacerse un humano. Tienen la facultad, la inteligencia, el poder y la energía para hacer un ser humano. Es que en la fórmula matemática de la energía puede convertirse en materia, materia en energía. Da igual. Es, por ejemplo, una cosa muy simple. Un árbol, un montón de hojas, bien. Es materia. Tiene fruta. Pégale fuego. Y se quema el árbol. Se ha convertido en energía. En fuego, en humo, en gas. Se convierte en energía. Entonces Dios puede hacer, lo hizo, con materia hacer un ser humano, Adán. Y le dio luego una mujer, pues decía que Adán tenía que tener una pareja para tener hijos y el propósito de cuidar de la tierra, cuidar de los animales, en la tierra, en el planeta. Y sí, le hizo una mujer de una costilla de Adán. Que dice, se le durmió, una operación quirúrgica, naturalmente. Y dormido le abrió un costado, le sacó una costilla, cerró. Una operación quirúrgica, entiende que Dios es todopoderoso. Eso sería nada, pan comido, media hora, con máximo. Y Adán ni se enteró. Solamente cuando ya le hizo a la mujer, se la presentó a Adán. Mira, tu esposa es carne de tu carne, carne de mi carne. Sí, y esta será llamada mujer, que va a tener hijos con ella y llena la tierra. Y cuida de los animales. ¡Oh, estupendo! Tal, y tuvieron hijos. Tal. Pero el problema empezó que estos ángeles rebeldes, ángeles que Dios no hizo demonios nunca. Los demonios son un adjetivo calificativo despectivo, de desgraciado, o malvado, o mentiroso. Son adjetivos de un ser que se ha convertido en un ser despreciable. Entonces vinieron a la tierra y ellos pensaron, nosotros tenemos poder, podemos convertirnos en un humano. Pero mira estas mujeres, qué bonitas son, le ha hecho descendientes de Adán y Eva, todas. Entonces, haciéndose un cuerpo humano, tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Pero como eran demonios, no eran humanos normales, solamente el cuerpo. La energía que transmitieron en el acto sexual, vamos, el esperma con los óvulos, nacieron no humanos normales, monstruos gigantes, los nefelín. Lo dice la Biblia, Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4. Monstruos que crecían desorbitadamente. Eso dice la Biblia. Entonces, estos demonios, la rebelión que hicieron contra su creador, la pagaron, la van a pagar y la tendrá que pagar. ¿Y cómo? Los echó del cielo. El cielo es otra dimensión. Una gente piensa que el cielo es como han pintado en alguna iglesia, un jardín con arbolitos y un ángel tocando un arpa y estas estupideces. No, no. El cielo es una dimensión. Una dimensión no es una forma material, sino es una forma de energía expandible. Quiere decir, una energía se puede convertir en materia. Es, por ejemplo, la destrucción del átomo, son átomos que se convierten en energía. Es un complejo, ¿no? Pero quiere decir que los ángeles no eran humanos, se hicieron un cuerpo humano. Y tuvieron gigantes. Y debido a estos gigantes, Dios tuvo que intervenir, reprendiendo a los ángeles. Dijeron, bueno, y ahora, aquí en la tierra, pereceréis todos. Con razón. Los dejaron tiempo. Y los gigantes, como eran toda la tierra, porque los ángeles fueron en todo el planeta, no en una parte. Entonces crecieron gigantes por todos sitios. Durante toda la historia se han hallado cientos y no miles de esqueletos de gigantes. Pero dése cuenta que la Iglesia, el Vaticano y arqueólogos, ni palabra. ¿Y qué hacen con los esqueletos gigantes? Los han destruido en secreto. Los han ocultado en almacenes, en cajas. ¿Y por qué ese secreto? Para que la gente no empiece a pensar quién creó estos gigantes. Los demonios. ¿Y quiénes son los demonios? Ángeles caídos. ¿Y estos ángeles dónde están? Aquí, en la tierra. Pero como el Vaticano ha creado su religión,
que ni ninguna la remota relación con la Biblia. Eso no, es una religión como miles de religiones por ahí, como el hinduismo, yo qué sé, el satanismo, el budismo, lo que quiera. Son religiones mundanas creadas por gente egoísta para ser adorados ellos. Pero hay una verdad. La Biblia es el libro de Dios, que profetas de Dios se inspiró para que escribieran. A Moisés le empleó, o metió al profeta Isaías, a Jeremías, Daniel, etcétera, ciertos hombres de confianza que los inspiraba para que escribieran cosas que habían visto, que veían, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro. Pero en ninguna parte de la Biblia habla de infiernos, de purgatorio, de libros que hay que pagar dinero para que no te quemen. O sea, ponen a Dios como el jefe de los demonios, el creador de demonios para que los demonios... Es como decir, Dios se complace de ver cómo la gente sufre y grita. Ha hecho la humanidad para esto, para él regocijarse. Cuánta, venga, más gente del infierno, y mujeres gritando, horroroso con el fuego quemándose. Son escenas diabólicas inventadas por el Vaticano. No lo olvide. Y ahora se le ve el plumero, porque ahora hay gente, intelecto, ya está, pero bueno, que está gentuda, que ha hecho durante toda la vida forrarse de dinero, miles y miles de millones, con el cuento de que si no pagas, Dios te va a quemar. Y si te quemas y sigues pagando, a lo mejor te quemas menos, pero si pagas más, o sea, han hecho una barbarie, una borrada, una explotación masiva de la humanidad. Pero mucha gente, ya Dios escoge gente no perfectos, seremos perfectos, gente de corazón noble, que piensa, cualquier persona que sea inteligente piensa, bueno, pero esto tiene que ver con Dios. Y empieza a escudriñar las escrituras. Piense que la Biblia, el libro de Dios, la Iglesia Católica quemó gente viva, la Inquisición, por leer la Biblia o por tenerla una Biblia. El odio que tienen esta gente a Dios, a Jesucristo, a la palabra de Dios. Quemaban gente viva. Y verás que ninguna iglesia de la Biblia, nada. De no sé qué, el Papa, no sé cuánto, el fulano, y la Guerra Santa, la cruzada, Dios con nosotros. ¿Qué cruzada? ¿Esto que gusta una cruzada? Jesucristo cuando se ponía rabioso, ¿cuándo era? Que siempre era cariñoso, veía a la gente que le daba pena, gente con enferma y tenía el poder de curarlo, lo curaba todo. Le decía a la gente, mira, mi hijo que está enfermo, que está cojo, que está manco, que no sé qué, nada, venga. Y no discutía, ni cobraba nada, jamás. Sino cogía al muchacho, a la muchacha, bueno, venga, le ponía la manita, venga, ¿estás bien ya veo, ya ando, ya. Pero rápido, pero no uno, miles y miles. Y luego cuando tenían hambre, Jesucristo alimentó las masas de gente. Dice que no solamente la boda de Caná hizo 500 litros de agua en vino, fue un milagro, el primer milagro que se menciona en la Biblia, sino que luego iba la gente a curarse, pero fíjate, oye, el Mesías, Jesucristo está ahí, venga, y todos los que tienen una enfermedad eran cojos, eran mancos, eran endemoniados, eran lo que quiera. Una de las múltiples enfermedades que hay comunes, le llevaban a Jesucristo, Señor, mi hijo, mi hija, mi mujer, venga, hágase. Le ponía la manita encima, venga, ya estás bien, a ver, mírame, ya ves bien, venga a casa, venga, otro, que tal, que yo no estoy cojo, venga, levántate, pero yo, levántate, anda un poco, ando, venga a casa, venga otro. Y daba alegría Jesucristo, curaba a la gente, alimentaba a las masas de gente. Pero ¿qué hizo la religión con él? Quemarle, torturarle. Los fariseos. Y eran judíos Jesucristo, ellos también. Pero Jesucristo, ¿qué hacía con los fariseos? Les cogía y los fariseos iban al mercado, hacían un mercadillo en el templo, que era el templo donde estaba el arca de la alianza, el poder de Dios que Dios armaba a poner el arca con el pueblo de Israel. Y entonces iban al templo y hacían guardilla, como un rastrillo, como el rastro en Madrid, aquí, de un tenderete y vender lo que fuera, venga, y hacían negocio con la gente, venga, dame tanta moneda para, si yo te vendo esto, y venían gentuza nada más que sacar dinero, dame, oye. Y la iglesia ha hecho infinitamente peor, vender indulgencia, poner a Dios como que Dios es responsable de que millones se hayan quemado vivos en un infierno. Eso le siguen enseñando todavía. Sí. Que hay que hacer funerales, porque si no, pues te va a quemar Dios. Va a mandar los demonios más fieros que te quemen 1000 años. Dios. Imagínense cómo han puesto a Dios. ¿Cómo puede esa religión satánica, en todo concepto, dormir tranquilo? Porque el ajuste de cuentas les va a venir a ellos más que a nadie. Cuando Jesucristo veía a los fariseos en el templo de Salomón, ¿qué hacía Jesucristo?
y era el más manso de la tierra, era cariñoso, todo el mundo lo quería. Dice que las prostitutas con los impuestos iban, señor maestro, a invitarle a comer, porque estaban a gusto con él, era simpático, agradable, sincero, verdadero, y curaba gratuitamente, jamás cobraba nada a nadie, ni le exigía nada, ni le condenaba nada. Hasta una prostituta, de los muchos casos que hizo, que la querían apedrear a los fariseos, con el fin de que Cristo dijera algo. Como había una ley de Moisés, que no había que, la prostitución había que prohibirla, ¿no? No, que era un acto en contra de la ley de Dios, ¿no? Y cogía una prostituta sola, que no estaba viendo nada, porque la Biblia dice que había que apedrear a los dos, él y ella. Cualquiera que estuviera con una mujer, una prostituta, pero coge una mujer, no había nadie, sola, venga, venga. Y la llevan a rastras, mira, esta la hemos visto, estaba esperando a alguien, un acto de adulterio, que dice la ley Moisés. Jesucristo, fíjate, la maldad de la gente, que eso viene a acontecer, lo que hace esta gente, aquí el Vaticano y sus clérigos. ¿Qué hacía Jesucristo con aquella, cuando llevó a una mujer? Dice, que la hemos visto en este adulterio, estaba esperando a alguien seguro, y hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y todo el mundo mirando, ya vaya, hoy le cogemos. Decían los fariseos, si dice que no hay que apedrearla, ya está. Ya le decíamos, mira al pueblo que dice que es el Mesías, pero dice que la ley de Dios no vale para nada, que eso ni caso, que eso no existe, y ya le tenemos, venga, hay que encajar con él. Si este es así. Pero si Jesucristo hubiera dicho, pues la ley de Moisés, quita inspirada por Dios, claro. Pues sí, pues hay que apedrearla, pues ¿qué vamos a hacer? Y la pobre mujer que estaría mirando, toda aquella asustada, con una piedra, la gentuza aquella. Y entonces Jesucristo los miró todos, pues hay que apedrearla. Jesucristo tenía ya una piedra en la mano también. Y bueno, la ley de Moisés lo dice. Bien, pues hay que apedrearla. Y ya todos, ya le tenemos. Pero cuando iban a lanzar algunos, dice, Jesucristo los paró, con una piedra en la mano, Jesucristo. Un momento. Si alguno de vosotros está libre de pecado, o sea, no tiene nada que ocultar, todo muy bien, que lance la primera piedra a esta mujer. Y los miraba todos y todos mirándose. Y había uno que, yo, una piedra, yo soy libre de pecado. Y le miraba, no decía nada, y corría un saco de arena que estaba recostado Jesucristo en una acera, le extendía la arena en la tierra, le miraba, yo con la piedra, parricida. Escribía en arameo, ¿no crees? Parricida. Y entonces él leía, aquel tío leía yo, miraba todo y era padrecida. Jesús lo sabía, superpoderes. Y tiraba la piedra afuera y se iba corriendo. Y otro, yo, otro, venga, tú. Y le miraba un poco, genocidio. Había tenido algo a pelear gente inocente, cosas así que lo hacían muy frecuentemente. Genocidio. Le miraba y le miraba todo y leía lo que había escrito y tiraba la piedra afuera y se iba. Y un tercero, yo, te tuve pegado, yo. Un momento. Entonces, mira, por ejemplo, adúltero. Bien. Y se miraba todo y tiraba la piedra afuera y se iba. En total, que uno de otros se iban todos, porque no había nadie libre de pecado y todos se iban, todo asustado. A mí yo no, y dejar a la mujer sola con Jesucristo. Y Jesucristo, que tenía la piedra en la mano todavía, ¿no? No le iba a tirar, seguro. Pero la tenía en la mano y miraba a eso. Y miraba a la mujer que estaba por tirar. La pobre, pues estaría llorando, estaría angustiada, lógicamente. Dice, Dios mío, hoy es mi día, me matan. Y Jesucristo dice que la miró con paciencia, con cariño. Dice, anda, mira, oye, mira, se han ido todos. Oye, están perdonados todos, ¿eh? Bueno, yo también te perdono, venga. Y cogió, y la pobre mujer la cogió del hombro. Venga, anda, cariño, vete a casa. Y no comas tonterías, ¿eh? Anda, venga, anda. Vete, que seas feliz. Esa era la situación de Jesucristo. Jesucristo hoy es el Rey de Reyes en los cielos. Los fariseos le mataron porque era demasiado bueno, porque condenaba las actitudes ladronas y egoístas satánicas de los fariseos, la religión del Estado. Y le odiaban y no había manera de cogerle. Le querían coger de una u otra manera, nunca. El Hijo de Dios perfecto. Y al final sí le condenaron. Y bien un detalle, por ejemplo, para la maldad. Estoy refiriéndome a la maldad de los religiosos satánicos, esto, generalizando. Y entonces dice que como no había manera de cogerle, pues
fueron a Pilatos, que era entonces un gobernador de allí, de Judea ya. Señor, mire, este que dice que es el Mesías, está, ¿qué pasa con él? Dice que no, ten cuidado con él. Dice que él es el rey de no sé qué, que no, ni César ni nada, que era mentira. ¿No? ¿Dice? Sí, sí, ten cuidado porque el César se entera de esto y mira dónde vas a parar tú, ten cuidado con él. Y el César, pues, no lo quería. Había oído de Jesucristo, no lo había visto nunca, pero había oído que era muy bueno, que curaba a la gente, que era cariñoso. Tal. Y llamó a Jesucristo. Y le hizo llamar, que venga por fin. Y si hace el favor, ya le contacto el Pilato con mucho cariño, que venga si puede y eso. Y quiero hablar un poquito con él. Y ya se presentó ante Pilato. Y Pilato le trató con amabilidad extraordinaria. Y era romano. Y dice, mira, he oído hablar de ti, ¿no? Que curas la gente y tal, y haces milagros y tal. Muy bueno. Dice, y él decía, sí, me has dado de arriba, mi Padre que está en los cielos, me ha dado el don para ayudar a la humanidad. Ah, sí, esto muy bien. Dice, oye, mira lo que hablan de ti. ¿Tú te crees que eso que dice que tú vas contra César? No, no. Es verdad que hay un Dios verdadero a quien todos tenemos que alabar y adorar porque ha sido el creador. Pero no, yo respeto la ley y la guardo y la enseño. ¿Te ha puesto Dios aquí? Pues bien, estás haciendo tu trabajo. Y ya Pilatos, después de oír un buen rato, habla con él y dice, anda, vete, yo no te veo ninguno. Esta gente que es envidiosa, vete, no pasa nada. Ven, y gracias por lo... Y la mujer de Pilato dice el texto en la Biblia que llegó a Pilato, que le había oído la conversación, y dice, oye, mira, este hombre, déjale libre. No, ya déjale. Dice, es que le quieren, le odian todo el mundo, este hombre hace milagros y cosas. Dice, pero no te metas con él, que tiene sueños de que puede pasar algo, que no te metas, esto es muy bueno, este es un mesías, déjale. No, ya le dejo libre. Ahora venga, no te metas en lío, déjale, que es inocente. Y aún así, puesto que el pueblo, cuando Pilato se presentó para decir, es inocente, y era inocente, claro, le decía al pueblo mirando desde el balcón, de la presidencia, todo el mundo dice, a ver si dice ya que le matamos y ya acabamos con este problema. Y los fariseos, con ese odio, eran demoníacos, roblando, es decir, que los fariseos eran como el catolicismo, arramplar con todo el dinero que puedan de la gente por ceremonias inútiles que no valen para nada y explotar a la gente y mentir y poner a Dios como que Dios tortura a la gente, que Dios no tiene piedad, lo mismo. Y entonces Pilato quería poner libertad. Es interesante el relato, le quería poner libertad. Este hombre no ha hecho nada, esto es gentuza, un envidioso, todo judío, dice que le mate. Yo no he visto que haya hecho nada, este milagro, pues dice que brujería, que ellos sí que son brujos. No. Y entonces dice, quiero poner libertad, pero no, tengo miedo que esto vaya judío corriendo a Roma a decir, a hacer esa tontería, que yo voy contra César, que no hago caso a la ley del César, y me causa problemas. Pero yo quiero poner libertad. Y entonces alguien le dijo, mira, Pilato, hay una ley de los judíos de la Pascua, que se celebra la libertad de cuando fue un esclavo en Egipto, ¿no? Estuvieron 400 años. Y luego Dios los puso a libertad por medio de Moisés, pero hacemos una fiesta. Y que es una fiesta que sueltan a alguien, un preso, el que ellos quieran, es como un regalo, a un preso, el que sea, que haya hecho las maldades que quiera, y entonces te piden a ti que sueltes a tal preso. Y tú, como tienes la autoridad sobre él, pues le sueltas. Ah, pues es buena idea. Y entonces ya está, ya está. Y dice, mira, no Jesucristo, coge dos. A Jesucristo llámale, que venga aquí. Y a otro, busca el peor de los presos, al más diabólico que veas en las prisiones, al más asesino, le traes. Él y Jesucristo. Entonces yo lo voy a presentar esta mañana al pueblo, entre el balcón presidencial, y le voy a recordar que la Pascua, y le voy a decir que, bueno, que la voy a celebrar, que el pueblo tiene esa costumbre, eso está un preso. Entonces yo le voy a presentar al más malvado y a Jesús. Y yo le voy a decir, bueno, pues decidir el pueblo, ¿qué preso pongo? Este asesino, Barrabás, no, un monstruo, o Jesucristo, vuestro rey. Y ya lo hizo así. Y el pueblo, no tenemos rey, no, que César, no. Y que conste que los fariseos iban contra César, siempre hablando mal de César, pero eran cobardes y falsos y tal. Pero bueno, aquí tenéis a Barrabás, que es un asesino, asesina a muchas mujeres vuestras, ha robado, ha torturado a gente, es una bestia. ¿Vais a soltar a este?
pero Jesucristo es un Mesías, no ha hecho nada, es el rey vuestro del prometido. Ah, no tenemos más que lo necesario, no, a Barrabás, a Barrabás. Todo el pueblo que había curado a tanta gente, todo el pueblo a Barrabás, prefería un asesino sádico antes que a Jesucristo. Y ya Pilato ya se vio entre la espalda y la pared. Mira, lo siento, mira, lo siento. No voy a ponerme ahora en contra del pueblo, en contra de César, en contra de tal. Claro, no, él no era cristiano, pero era noble. Y entonces dice, bueno, le digo al pueblo, dice, lo que queráis. Pero ponerle en el letrero, cuando le maté, que era una tortura, le clavaban un madero hasta que se ahogaba, no podía respirar. Y le pegaban antes un palizón a latigazos. Hacían con eso. Y entonces dice, escribir a uno de los romanos, escribir un letrero. Cuando le maten, le cuelguen en el madero, que iban a hacer la tortura, lo colgaban, estaban ahí todo el día hasta que no podían respirar y se ahogaban y morían. Colocar arriba en el cartel para que la gente lo lea, Jesucristo, Rey de los judíos. Colocar esto. Vale, ya. Entonces los fariseos fueron a verlo. No pongan Rey de los judíos. No tenemos más rey que César. Y ya Pilato se puso en su sitio y dijo, he dicho que es Rey de los judíos. Aquí mando yo. Venga, fuera. Y tuvieron que poner Jesucristo, el Nazareno, Rey de los judíos. En realidad, ya sabéis, murió Jesucristo para que la humanidad recuperemos la vida eterna. Adán, Dios le hizo perfecto, física y mentalmente. ¿De dónde lo hizo? ¿De la evolución? ¿De antepasados que eran monos? ¿De otro planeta? De la tierra, del polvo, te dice. Y al polvo volverá. Y bueno, ¿qué motivo tenía Adán para existir? Por curiosidad. Y había animales entonces creados antes que Adán. Había aves, había peces, había de todo. Adán, la Eva fue lo último, su mujer. Pero, ¿qué motivo? Pues para que Adán y Eva se crecieran, tuvieran hijos y tuvieran muchos hijos y llenaran la tierra, y el trabajo de los humanos, que todavía no se ha hecho, cuidar de animales, las aves y los peces, cuidar de todo lo que Dios había hecho. Como en un zoológico. Hay gente que trabaja a jornal, ¿no?, asalariado, ¿no?, y están para dar de comer a los animales por la mañana, cuidarlos con una manguera, lavarlos si tienen alguna suciedad, lo que sea. Por si viene un veterinario, pues un animal debe que no come mucho, el veterinario viene, cuidar, no matar, cuidar de los animales, las aves y los peces. Y Eva, tener hijos con Adán, una relación sexual normal y corriente. Pero cometieron la imprudencia de que Satanás engañó a Eva primero, en el jardín del Edén. Tenía un jardín para ellos solo, con 4 ríos. 4 ríos, era grande aquello. Y en esos jardines, ese paraíso, pues había animales, aves, peces, para que Adán pudiera observarlo. Y mira, le vamos a llevar el elefante. Es muy grande, fíjate que trompa. Pues venga, elefante. Y una jirafa que tiene un cuello, la jirafa, venga. Y ya le ponían nombres a los animales, ya los conocía por su nombre, el león. Y veía cómo observaban, cómo tenían cachorrillos, los cuidaban, los leones. No tenían que aprender nada. Instintivamente nosotros tenemos que aprender. Es el propósito de Adán. Pero un ser diabólico llamado Satanás vio eso y le dio envidia. Quería ser el adorado, no Jehová Dios, él. Y entonces dice que la única forma, arrastrar los seres humanos creados a su favor. Y si ya los arrastraba a su favor, los primeros 2 seres humanos, ya no habría posibilidad de que hiciera otros 2 seres humanos. Como hicieron, entonces Dios fracasó. Los primeros no fracasó. Pero permitió ciertas situaciones para que nunca las olvidemos. Y entonces cogió a Eva, Satanás, por medio de una serpiente. Los demonios no tienen una forma física, pueden hacerse físicos, pero una serpiente, porque Eva ni Adán no tenía miedo de animales, ni serpientes, eran dóciles, no eran vegetarianos, no eran carnívoros, ni animales ni personas, no comían un animal a otro animal, comían frutas, comían verduras, comían lo que fuera, y los humanos igual. Entonces Satanás, con astucia, empleó una serpiente, y una serpiente se dirigió a Eva para que la Eva estuviera tranquila, ¿no? Si hubiera visto un monstruo demoníaco. Pero le dijo, oye Eva, ¿qué ha dicho Dios? Que no coméis de ningún árbol. Y entonces Eva le dijo, sí, podemos comer de todos los árboles, vegetarianos, todo, pero solo hay un árbol en Edén, ahí ese que ves en el medio, no comamos. Dice que Dios, que si comemos morimos. Esa es la ley que Dios ha puesto. Y Satanás, por medio de serpiente, le dijo, eso es mentira. Os ha engañado Dios. No me digas, ¿por qué os ha engañado? Porque si vosotros coméis ese árbol, es un árbol muy especial. Entonces os convertís como en dioses,
con una sabiduría, y no necesitas tú preguntar a Dios para nada, ni cada día, ni cada noche, ni qué tengo que hacer. No, tú eres como Dios, porque tú te ves, estás viva, está tu marido, puedes tener hijos, puedes dominar toda la tierra. ¿Por qué tienes que preguntar a Dios? Eso te ha engañado, porque tiene miedo, celos, de que tú seas igual que lo mejor. Una mentira gigantesca. Y comió. Y luego fue a su marido, que estaba fuera en otro lugar. Mira, Adán, ¿qué me ha dicho esto esa serpiente? Le contó la historia. ¿Y tú crees? ¿Por qué no va a engañar a Dios? Dice, no sé, a lo mejor le ha dicho que por celos, porque si comemos de este árbol vamos a ser como él, ¿eh? Como Dios nosotros. ¿Y tú qué has hecho? He comido. ¿Y te pasa algo? No, estoy bien. A ver, dame. Voy a probar. Y comió. Y en ese momento Dios habló con Adán. Adán y Eva no vieron a Dios. Dios no tiene una forma definida. Oyeron su voz. Entonces, Adán, ¿qué dije yo? Que no comas de un árbol de este. ¿Por qué has desobedecido? Pues ahora fuera del Edén, donde yo os he creado, afuera. Y de aquí en adelante, ya no vivirás tranquilo. Comerás pan hasta que vuelvas al suelo donde te fui formado. De polvo eres y a polvo volverás. Y los echó del Edén. Y aún así, dice el Génesis capítulo 5, versículo 5, que siguió después de aquello Adán viviendo 950 años aquí en la tierra. No fue a ninguna parte, a ningún sitio. Sencillamente perdió la facultad de la eternidad. Y aún así vivió casi 1000 años. Y murió. Pero no al día siguiente ni a la media hora. Y ahora la pregunta muchas veces se puede hacer, bueno, y es que en los demás humanos, los demás seres que hemos nacido de Adán y tal, tenemos la condena, sí, la herencia de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron hijos, y los hijos, como cuando una madre o un padre tiene una enfermedad venérea o lo que sea, cosas así, o sida, cosas así, pues los niños nacen con esa enfermedad. Los virus se transfieren al feto y el niño, sin quererlo, tiene. Nosotros de Adán y Eva, la imperfección en el organismo la hemos heredado. Nuestro organismo tiene que funcionar perfecta, las células, el organismo, los huesos, la sangre, todo, pero se ha transformado, se ha enfermado. Y la única oportunidad que vamos a tener es que Adán y Eva, aún así, se arrepintieron. Sí, sí, claro que se arrepintieron, vieron el error que habían cometido, que había sido Eva engañada. No fue una situación egoísta, sino que la engañó. Le digo que si haces esto, pues no pasa nada. Y ella, por probar la curiosidad de la mujer, porque Satanás se dedicó primero a la mujer, no al hombre. Las mujeres son más bien curiosas. Y aún así, Jesucristo, Dios mismo, vio pena de tanta gente que viviría sin culpa, enfermos, que nacerían cojos, mancos, en guerra morirían millones, el de hambre. Había una desgracia causada por estos demonios en la tierra, engañadores. Y provió Jesucristo, su propio Hijo, Jehová Dios, que viniera a la tierra, un favor a la humanidad, y que muriera. Era un pago. Es como decir Dios, págame tanto y os perdono. Pero no iba a decir Dios, págame dinero. Eso lo hubiera dicho el Vaticano. En todos los casos, cobrar lo que fuera, de donde fuera. No había que cobrar. Pero Dios mismo dio el pago. Le dijo a Jesucristo, ¿quieres tú morir por la humanidad? Claro, Padre, lo que haga falta. Pues mira, Padre, te va a convertir en un ser humano. Enséñale el camino hacia la eternidad, las buenas nuevas del reino, y muere. Yo te resucitaré 2 o 3 después y volvemos a estar juntos por toda la eternidad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya sabes la historia, Jesucristo vino a la tierra, se hizo un humano, era carpintero, porque su padrastro, José, que era carpintero, María, su madre, era una judía joven. No había nada de anterior profético que beneficiaría a María de nada. María no cumplió el papel de ser una madre, de ser quien inquietó al niño. Dios empleó una mujer. Y José era un padrastro que no tuvo relaciones con María, estaba para casarse. ¿Sí? Es decir, era comprometido. Bueno. Y Jesucristo nació. Un ángel dio aviso a esta mujer, María, a esta judía. Mira, en una visión se asustó, no te asustes, soy un ángel. Mira, vas a quedar embarazada, pero Señor. Le digo, sí, yo me voy a casar con José, que estamos comprometidos, pero no hemos tenido todavía ninguna relación. Dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Porque lo que vas a tener va a ser un milagro. ¿Un milagro? ¿Pero de qué?
el Mesías que esperáis ya de Moisés, de Abraham, ya se hablaba de que vendría un Mesías que saldría del pueblo de Israel y que salvaría el mundo entero. Entonces dice, sí, yo, el Mesías, sí, sí, así que no te preocupes, que lo van a hacer y llámale por nombre, le llamarás Jesús, el Salvador del mundo. Ah, pero qué privilegio, sí, sí, ay, qué alegría, y se fue corriendo a su familia y tal. Y ya sabéis la historia, nació Jesucristo y automáticamente, nada más nacer Jesucristo, ya los demonios inspiraron gente para matarle. ¿eh? Cogió a Herodes, cogió a magos, la magia, la adivinación, los agüeros, hechicería está prohibido en la Biblia, pero cogió a magos, a arqueólogos, digo arqueólogos, astrólogos de Babilonia. O sea, que la astrología, la nigromancia, el espiritismo, el satanismo, las artes mágicas está prohibida en la Biblia. Son leyes en relación con demonios que han enseñado esas cosas a la gente para rebelarse contra Dios. Y entonces mandó magos, engañaron a todo el mundo. Fueron magos que vieron, dice que vieron una estrella que se movía. Bueno, las estrellas no se mueven. Sí, la estrella más cercana está a millones de kilómetros de la Tierra. Usted no ve nada más que un puntito raro que con muchos telescopios tiene que verlo si ve un punto. Pero dicen que una estrella se movía. Y dice que se dirigía hacia Israel, hacia Belén. Dicen, fueron allí, muchos un milagro, mira, esta estrella se mueve y nos enseña hacia Belén. Y de allí ha nacido el Mesías según la ley de los judíos. Claro, bueno, son muchos astrólogos, no dice cuánto, no dice 3, 2, no, nada, muchos. No sé por qué la iglesia dice 3 y dice magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. No dice ningún nombre, astrólogo. Podía ser 100, porque Babilonia estaba llena de astrología y de magos, de ocultistas, satanistas. Bueno, pues hablaron con José también. Le dijeron, no tengas miedo. Tu prometida, María, se va a quedar embarazada. Pero no te preocupes, no te engañado, es una buena mujer, cásate con ella. Dice, lo que pasa es que ella va a ser la madre del Mesías, que esperáis vosotros, ¿verdad? Sí, sí, pero qué privilegio. Pues llévatela, no tengas ninguna mala conciencia, es una muy buena mujer. Y Dios la ha acogido a ella para que tenga un nacimiento, una mamá bonita y un padre cariñoso. Ah, pues muy bien. Y se casó con María, ya saben. María luego quedó embarazada de varios hijos, de José, hijas. Fue una familia numerosa, que entonces hasta el día de hoy una familia numerosa es un beneficio para la sociedad y para todo. Que por cierto, la humanidad va teniendo cada vez menos hijos y eso causa un problema. Pero bueno, el asunto. En la Biblia no habla nada de infiernos, no habla nada de purgatorio, no habla nada de indulgencia, de que hay que pagar a Dios por lo que sea. Había que pagar a Jesucristo por hacer milagros. ¿Pagó alguien algo? Sería insólito que Jesucristo fuera alguien. ¿Cuánto quieres por este milagro? Insólito. Una vez dijo Jesucristo, hablando de las riquezas, de los fariseos, que era el dinero en la iglesia, hacer negocio de lo que sea, de barbaridades. Y entonces le dijo Jesucristo a la gente, las zorras tienen cuevas y las aves del cielo donde posarse, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Como digo, la humildad máxima. Él podía ser el dueño del mundo, ya lo es, desde los cielos, el rey mesiánico de los milenios, el que destruirá a Satanás después de 1000 años. Y Satanás será encerrado 1000 años en la tierra. Ya diré dónde. Bueno, pues la historia es clara. Las religiones, Satanás creó religiones de todo tipo, de toda... Y miren lo que hacen las religiones. ¿Qué hizo el Vaticano? Nada más empezar. Las cruzadas, Dios lo quiere, Dios. O sea, matanzas por todos sitios de gente inocente. Por cierto, que las cruzadas, sí, el Vaticano, que los árabes, que hay que destruirlos. Ahora son muy amigos de los árabes. Ha cambiado la torna, ¿no? Porque ahora dice, no, ahora se está enseñando el Corán en el catolicismo. Tú fíjate qué cara dura. Y dice, entonces, no hemos equivocado, es que el Corán, eso es lo bueno. Pues como diciendo que van a por nosotros y van a ir y desaparecer el Vaticano completo. Nos hacemos amigos de estos y que somos como las políticas de la OTAN y tal, muchos juntos y tal, y si se matan uno, pues se meten con todo. Esa astucia les va a salir mal, porque el odio será aún más grande contra ellos. Y como dice el Apocalipsis capítulo 18, léanlo, que Babilonia es grande, que dice la madre de la ramera, que dice, la ramera es la clásica mujer, la prostituta, vamos, que se casa con cualquiera o con todo,
cobra a todos, ¿verdad? Cobra a todos, pero en realidad no ama a ninguno. Quiere decir que es el tipo que les testifica de la religión satánica, que ha explotado a uno y a otro y a todos, se ha hecho fortuna, pero no quiere a nadie, se quiere a sí mismo, quiere su negocio y cuando viene una guerra, fíjate en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano, el Pío XII, oh, Hitler es el mejor, el tratado Estado y religión con Hitler, luego con Pinochet, luego con no sé quién, o sea, con cualquiera que pague. Para decir guerra santa ahora, pues sí, la iglesia ortodoxa dice que Putin es el santo, que viene un ángel, o sea, y cobrando. Y esa gente ya le quedan pocos cortes de pelo, porque Dios ha previsto el fin del imperio satánico religioso. Se verá claro quiénes practican y quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes no son. Porque los verdaderos cristianos, si es la voluntad de Dios, sobreviviremos a la gran tribulación. Lo dice la Biblia, que habrá ángeles que cuiden, que aparten lo que son verdaderos creyentes, pero no solamente en teoría, en práctica, y los malvados, que no quede nadie. Habrá una separación. Y se verá cómo la gente, Dios cogerá las masas y destruirá y quemará por completo los edificios religiosos de las falsas religiones. El Vaticano empezando por ahí. Se quemará, la gente enloquecida pegando fuego, porque se van a sacar cosas de los túneles del Vaticano, de monasterios, que erizará los pelos de la gente. Y sabrá quiénes eran esos tipos y qué hacían en los secretos. El mundo se erizará de horror y de asco. Apocalipsis capítulo 18, léalo. Y los verdaderos cristianos, no porque seamos mejor, peor, perfecto, más perfecto, no, porque hacemos lo que Dios quiere. Todo el que invoque el nombre de Jehová, dice la Biblia, Romanos, será salvo. O sea, invocar no es sencillamente como una palabra mágica, Jehová, ya está, no. Hacer lo que Dios quiere. Muy sencillo, por ejemplo, neutral en los matanzas, la guerra. No vamos a matar a gente o hablarles del reino de Dios y luego matarle. Eso es lo que hace el Vaticano, ¿no? Y apoyar a todos los dictadores y saquear a uno y a otro y negociar con la religión y hacerse palacios cardenalicios, palacios vaticanos, palacios obispales, vivir en palacios con una escolta. ¿Pero qué tiene que ver eso con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver eso? Y poner a Dios como Dios que ha creado demonios para que torturen a la gente, se entretengan los demonios torturando y riéndose de pobres criaturitas, mujeres, niños, niñas, quemándolos vivos y que nadie los escuche y que le peguen más fuego a la gente. ¿Lo ve cristiano? ¿Lo ve normal? ¿O lo ve diabólico? Esas religiones tienen ya fecha de caducidad. Lo dice la Biblia, vivimos en los últimos días. Y lo que está pasando en la tierra de tantas guerras, tantas atrocidades, terremotos, pestes, lo dice la Biblia, que serían señales del día de Jehová, el principio del fin del sistema satánico. Apocalipsis, capítulo 17, 18, o lea, por ejemplo, el libro de Mateo, capítulo 24, lea el libro de Lucas, capítulo 21, verá que todo lo que está pasando en la tierra, como si fuera un telediario, ya estaba predicho. ¿Y para qué? Para que los verdaderos cristianos y cristianas sepamos que la liberación ya está a las puertas. ¿Y liberación de qué? De enfermedad, de vejez, de muerte, de guerras, de matanza, de miedos, porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Con qué fin? Cuidar de los animales, que no lo hemos hecho todavía, de las aves, los peces, y vivir para siempre. Y tener hijos, llenar la tierra y posiblemente otros planetas. Porque Dios no ha hecho para nada el universo para que esté vacío aquello de... sino otras vidas en otros planetas. Ya se trata de colonizar Marte. ¿Y por qué no? Llevar humanos perfectos a Marte y, como otra vez, Adán y Eva, llenar aquello. Y luego Venus y Júpiter y tal. Y será un futuro maravilloso donde la gente llorará pero de emoción y de alegría. Y ver que la gente, que no hay más viejos, no hay más enfermos, no hay más guerra, no más odio. Y gente levantarse por la mañana, ver el cielo azul, ver el sol brillar, ver los niños corriendo en paz, seguridad por todos sitios, cariño en la gente. Y hablar una sola lengua. Porque las lenguas se cambiaron en Babel para que la gente se había acumulado todo en Babilonia, en una capital, y no había comida ni trabajo para nadie. Pero Dios, que se cambiaran los idiomas para que no se entendieran y cada uno por otro sitio. Ahí nacieron los idiomas, pero Dios a la viceversa los cambiará un idioma. Y será fantástico. ¿Qué más da el idioma? Si es el hebreo, si es el chino, el inglés, el francés, el alemán, el español, ¿qué más da? Entendernos un idioma.
como si es un idioma desconocido. Dios tiene la facultad de crear idiomas, que la gente en el cerebro, ¡pum!, un idioma. Como decía con los cristianos primitivos, que le daba el don de lengua y sin haber estudiado ningún idioma, ¡pum!, podía saber varios idiomas. Y entonces la vida será una vida donde las lágrimas, el dolor, la muerte, la desesperación, la soledad, sean historia del pasado. Solo para recordarla algún día a los hijos, los nietos, y decir, mira, nosotros vivimos en el viejo sistema. ¿Y qué pasaba? Mira, os voy a contar. Y empezamos a contar historias de cómo eran las guerras, cómo qué loco estábamos todos, cuánta miseria, cómo... Será para contar historias, para que la gente diga, hostia, cómo había vivido. Y ahora que ahora somos los mejores, ahora somos los dueños de todo. Toda la tierra nos pertenece y hace que Dios fecunde todo, crezca las plantas, los animales en paz con nosotros, y montar a caballo todos los días y ver cómo los animales juegan, se multiplican y viven. Eso será el futuro. Hay un texto de la Biblia, como último de este tema, en 1 Corintios capítulo 2, si no me equivoco. Capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente, es una profecía de lo que va a pasar. Y solamente con lo que dice ya puede uno imaginarse lo mejor de lo mejor. 1 Corintios 2, 9 dice, pero así como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni se ha concebido en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Por mucho que nos imaginemos, por mucha fantasía que le echemos, no podemos ni imaginar lo que viene. Como una tierra convertida en flores, en árboles frutales, gente pacífica, los animales en paz, los niños jugando con leones, con panteras y con cachorrillos, todos los animales en paz, nos verán los animales y verán a nosotros para que les acariciemos, para que estén... Y personas tocando el piano, todo aprendiendo música, aprendiendo arte, aprendiendo matemáticas, hacer tecnología impresionante para viajar la barrera del tiempo y ver a Jesucristo personalmente. ¿Cuántas maravillas se presentarán? Y todo esto, Dios cobra impuestos, cobra indulgencias, Dios hace contratos para que paguemos un día futuro de una manera gratis. Pero esta gente que ha explotado a tanta gente, hasta el día de hoy, las indulgencias del infierno, al insultar a Dios, decir que Dios tiene a demonios para que quemen a la gente, para entretenerse, lo van a pagar caro. Eso ya tiene su nombre borrado en el libro de la vida. Eso ya sabe que sus días se han acabado y que su poder y sus engaños ya tienen fecha de caducidad. Así que lo que viene es lo más maravilloso que jamás nadie podía imaginar. Es la vida eterna, feliz, sin fin. Porque Dios es amor. Dios no tiene infierno de demonios, como dice Dios ha creado demonios para torturar a la gente. Eso ha sido el Vaticano. Y lo van a pagar caro. Dios es amor, pero también es justo. Dejar a esta gente que se salga con la suya, no. Dios va a que el mundo vea que de Dios, como dice el texto en la Biblia, Dios no se puede burlar uno. Como dice Pablo, porque lo que está sembrando el hombre, eso también va a segar. ¿Y qué cree que van a segar esta gente después del daño que han hecho a millones? Ni te lo imagines. Mejor no lo veas, porque te dará escalofrío. Lo mejor está por llegar.